Hola, buenos días. Esta investigación, lo que compartiremos en el camino de esta defensa de tesis, no ha sido un camino lineal. Tuvo atajos, puentes, túneles y caminos por los costados. Un proceso con una complejidad que, bueno, fue necesaria para la complejidad del producto que tuvo después. Hoy contamos con el diario del lunes, así que les puedo garantizar que en esta media hora, 40 minutos que compartamos acá, les voy a contar de dónde salieron los datos, qué tipo de datos, qué tipo de distinciones sacamos y finalmente cuáles fueron las conclusiones a partir de la reflexión, de las reflexiones en equipo que tuvimos. Ahora les quiero compartir un video que cuenta un poco cómo fue ese camino. Y después, en 10 minutos, les voy a explicar estas filminas. Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta defensa de tesis en la Universidad Nacional de Rosario, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Esta defensa de tesis de la maestría en pensamiento sistémico. Vamos a hablar de cómo se configura la confianza en los vínculos no monógamos. Como terapeuta, recibo muchas parejas consultando justamente porque la confianza está rota, con las que aprendemos a conversar sobre cómo restablecer esa confianza, en algunos casos como algo indispensable para seguir juntos. De estas parejas, el 80% consulta porque ha tenido una situación de infidelidad reciente, vienen a pasarla ahí, a ver cómo la pasan en el consultorio, o hace años la tuvieron, la perdonaron para seguir adelante, pero el tema sale y sale recurrentemente y finalmente se dan cuenta que nunca superaron esa crisis de confianza que la infidelidad ocasionó. A mí se me armó esa pregunta: ¿cómo se construye la confianza cuando se descarta el tema de la exclusividad? El objetivo fue iluminar qué hay detrás de esa variable que es tan fuerte culturalmente. El principio era buscar las otras construcciones, eso de lo que en las parejas que yo atendía no se hablaban hasta que la confianza se rompía. El potencial que mostró esta investigación de principio a fin fue su contribución al fortalecimiento de los vínculos, de la calidad de las redes vinculares o vinculante, más allá del modelo relacional. Yo en principio imaginé que iba a observar cuidadosamente parejas abiertas, a escuchar algunas conversaciones que tuvieran el título de confianza o intercambios sin ese título, pero que yo iba a saber captar algún dato que dijeran más o menos de cómo se construye o en qué se apoyan para confiar en este contexto. Esta es una escena de Sensei, no sé si la vieron, la recomiendo, es una serie, Sense 8, a mi criterio muestra con belleza eficiente cómo se habita en un mundo donde no se jerarquiza el vínculo monógamo. Muestra el poliamor en su máxima expresión. Esta es una familia española, yo me contacté con él mientras viajaba por Argentina. Finalmente nunca nos pudimos encontrar físicamente, pero compartimos imágenes como esta de momentos cotidianos y algunos conceptos o creencias. Yo pensé, bueno, saco algunos datos de esto que observo, lo escribo y chimpum, ya está. Tenía como antecedente la investigación del director de la maestría, que él hacía un microanálisis de conversaciones de pareja. Yo iba a hacer lo mismo, pero con triejas y listo, pensé. Pero me encontré con varias dificultades. Una fue buscar a quién entrevistar. Encontré que no era fácil que las personas me dijeran yo soy o yo tengo una pareja fuera del status quo. Ahí ya había un tema de confianza y desconfianza que se empezó a poner en juego. Tuve que indagar, buscar en mi red, seguir pistas.
Me empecé a meter en un mundo un poco más discreto, más íntimo, pequeños círculos de confianza. En ese momento la pandemia jugó a mi favor, porque todo pasó a la virtualidad, y eso nos escondió un poquito, permitió un poco más de osadía. Empecé a visitar, a participar de grupos en donde las personas se autonombran como no monógamas y se tratan específicamente los desafíos de esa comunidad. El otro desafío es que cuando empecé a escuchar hablar a estas personas, me di cuenta que usaban un lenguaje completamente diferente. NR, Compersión, Amor Disney, Slush, Cuckolding, a lo norma. Así que me requirió aprender este lenguaje. Y con él, la idiosincrasia, los valores, la historia, el arquetipo cultural. Encontré un proverbio chino que dice, cada lengua que se aprende es una ventana nueva desde donde se puede mirar el mundo. Y yo me encontré con todo un mundo desconocido, buceando, y a medida que me fui alejando o sea, que me fui acercando a ese mundo, me fui alejando de lugares de los que yo no era consciente. O sea, fui visibilizando un lugar en el que yo vivía como verdad, como cuando los cordobeses imitan nuestro cantito. Y vos decís, ah, claro, nosotros también tenemos cantitos. Aparecieron pensamientos y acciones repetidas en medio de una hegemonía, vividas como si eso fuera lo único, la única manera de vivir. A medida que avanzaba en la investigación, cada vez más comprender lo que pasaba me requería romper, resquebrajar, poner en duda, correrme de esos lugares, y eso iba haciendo un movimiento que a la vez me iba permitiendo comprender de una manera más holística eso que me contaban las personas que habían vivido en la transición de un modelo a otro. Como investigadora, yo ya estaba en un paradigma posmoderno, del reloj a la flor de loto, hacer ciencia en el siglo XXI, en primera persona, eran todos materiales que nosotros habíamos trabajado en la maestría. Bateson y su cosmovisión, Morán. Pero este trabajo dejó de ser algo que yo miraba desde afuera, aun cuando aunque fuera un afuera que yo creía deconstruido, era un afuera involucrado, que descartaba la objetividad como pretensión. Pero yo no miraba, yo estaba en ese viaje, en un viaje colectivo, donde el barco, las olas, el destino, afectaba a todos los que estábamos participando y nos empujaba hasta un límite de lo que conocíamos. Yo tenía parte de los fundamentos y autores. Las fronteras que íbamos atravesando nos pedían crear marcos nuevos, coherentes con el proceso. Y junto con la metodología y atravesada por ella, se fue complicando separar qué era un marco, qué era una metodología, qué era el descubrimiento, como unos palitos chinos que tocábamos un sustento y todo cambiaba. Indefectiblemente eso nos fue transformando, desdibujando el afuera del adentro, el objeto mirado y el ojo de quien mira. Y el hacer como investigadora, ver, señalizar, interpretar, buscar conexiones, mostraban parte de esa transformación. Esa recursividad se convirtió en un dispositivo en sí mismo, en la mecánica, en el método que nos permitía dejar salir, emerger lo que aún no teníamos a la vista. No se trataba ya de cambiar la lupa por el catalejo, ni el telescopio por el microscopio, ni siquiera afinar el zoom de esas herramientas, sino también la conciencia de que mirábamos posicionados, desde qué lugar estábamos mirando y hacernos responsables de ese lugar. Eso nos llevó a incorporar el clima emocional, el ánimo, como parte de la herramienta, o sea, atender al estado de ánimo que incluía la corporalidad y que influye en la disponibilidad.
La recursividad, como el bucle de un fractal, se mostró en cada momento del proceso, en lo micro y en lo macro. Eso que yo quería mirar, que acá lo represento a la derecha como un nudo que teje la confianza entre no monógamos, no era algo que estaba ahí y que yo pedía permiso para mirar. Era algo que ellos tampoco conocían y que requería de confianza para permitirme y permitirse que emergiera. Necesitamos crear contextos de confianza para habilitarnos a ese permiso. También me implicaba a mí una confianza que se me iba desarmando en el camino, sobre las herramientas, sobre mi forma de mirar. Arreglar el barco en el que íbamos navegando fue la metáfora más cercana que encontramos. Aprender a dejarme sorprender, no en el sentido de que mis expectativas no fueran cumplidas, sino en abrirme, abrirnos realmente, ir desde el vacío para mirar, desde un sincero no saber. Todo el proceso sobre buscar los datos o mojones sobre la confianza implicó poner en juego nuestras confianzas todo el tiempo. Parte de esta metodología, que por suerte no inventé yo, se llama autoetnografía. Ya está siendo usada en una minoría poco difundida del mundo académico, y encontrar a estas y estos investigadores under, por decirlo de alguna manera, y su lenguaje, fue tan revelador para mí como visibilizar el mundo no monógamo. Era un poco más familiar, ya que convirtió todo el conocimiento en algo más sistémico, más complejo, más holístico, más multidimensional. O sea, mucho más humanizado que lo que había aprendido hasta el momento. Le debo a Malena Oneglia, sobre todo, que me ayudó mucho con lo metodológico, el descubrimiento de Acheri, de Patricia Acheri, y también de Silvia Citro y de Pugliese, de Rodolfo Puglisi. La etnografía es un método utilizado por la antropología para investigar una cultura. La autoetnografía es un método para investigar sociedades en la que está inserta quien investiga, donde la perspectiva de quien investiga muestra, o sea, es parte de esa muestra de esa cultura. Podríamos decir que cualquier investigación que estudie lo humano requiere de esta tecnología, de este método. Las formas en las que podría llamarse o se llama eh, vía esta investigación, vía la escritura de narrativas de la no ficción, podrían ser etnografía narrativa, etnografía personal, preformativa, preformativa, autoetnografía, prácticas creativas analíticas, sociología lírica, autobiografía, narrativas heurísticas, que son las que yo fui encontrando eh, como como nombres posibles, ¿no? Como distintos nombres con los que se ha escrito cosas. Las autoetnografías son altamente personalizadas, relacionando el recorte personal que hace el investigador con lo cultural. En este caso, yo tuve como un doble seguro, que fue hacer ese autoetnografía se convirtiera en colectivo, como si pudiéramos llamarlo etnocolectivografía, porque siempre trabajamos en equipo y, y eso multiplicó las versiones y las miradas. ¿De dónde salen nuestras distinciones? De bibliografía, de publicaciones específicas de la comunidad no monógama, de los foros de no monógamos, de los talleres participativos y del ascenso corporo reflexión. En lo que es bibliografía se usaron textos históricos y actuales, científicos, académicos, documentales, periodísticos, sin discriminación de postura. Como fue reconocido en las evaluaciones, y agradezco tantísimo, se pusieron en diálogo aportes provenientes de la psicología, la biología, la antropología, la sociología, la filosofía,
visiones de historia, de economía, política y aporte, tanto de la física cuántica como del arte, configurando así no solo una concepción, sino también una percepción transdisciplinar. En relación a las producciones de las comunidades, de la comunidad no monógama, indagué lo que iba encontrando en español: podcast, muros de Instagram, artículos aislados, entrevistas a personajes mediáticos, conocidos, libros. Como mencioné antes, no encontré investigaciones al respecto, escritos académicos. Armar ese marco fue una especie de rompecabezas, contextualizado, holístico, multidimensional. Lo que más me ayudó fueron las publicaciones de Brigitte Vasallo, esta militante LGTBIQ+, escritora, activista, antirracista. De ella yo tomé el término amor Disney, a diferencia del amor romántico, y fundamentalmente me ayudó a configurar la monogamia como un sistema, no solo como la herramienta de perpetuación de un sistema, sino como un sistema en sí misma, como el capitalismo, como el patriarcado, que moldea nuestra forma de pensar, la forma en que habitamos el mundo, la forma de vivir. También participé en grupos virtuales de Facebook y de WhatsApp para analizar. Yo saqué, por ejemplo, del chat de Facebook recortes enteros sobre una temática en particular, sobre NR, sobre celos, sobre conversión, pero sobre todo lo que más información me dio fue el trabajo sobre los acuerdos. Cómo se establecen, sostienen y modifican los acuerdos en relación a cómo aumenta o disminuye la confianza. También armé talleres presenciales y virtuales con técnicas participativas multidimensionales que ayudaran a replicar el proceso de deconstrucción y el efecto de esa deconstrucción en los adultos interesados en los procesos de transición de la monogamia a otros modelos amatorios. De esos grupos, de esos talleres que hice bastante, tanto virtuales como presenciales, uno devino en equipo reflexivo. Se mantuvo durante todo un año con encuentros quincenales, atendiendo mucho la creación de contextos con dinámicas vivenciales, creando espacio para la práctica dialógica, reflexiva y colaborativa. La senso-corpore-reflexividad es un término de Acheri, entendiendo el cuerpo como un reservorio de la memoria de la cultura, un reflector de las creencias y los condicionamientos que íbamos visibilizando, o a partir de cómo íbamos visibilizando las creencias. Lo usamos como una bitácora de viaje a la que acudimos de la misma forma en la que acudíamos a la lectura de las conversaciones. Nos implicó, por un lado, una doble atención simultánea al fenómeno y a la repercusión interna que va teniendo, una sensibilidad en ese sentido. Y por el otro lado, a corrernos de ese modo somático conocido, a permitir relaciones inéditas y lógico-emocionales. Algo como alterarse, incomodarse, sintonizar el cuerpo. El cuerpo como un tester sensible, nos diría Coco Fuchs. Rodolfo Puglisi habla de un suelo corporal, como una epistemología corporal, que también tiñe todo lo que escuchamos y percibimos con un sentido previo. Nosotros vimos que era imposible ir contra eso, o sea, nos rendimos a la subjetividad, nos rendimos, y eso nos permitió llegar a una intersubjetividad, poniéndonos en juego a conciencia de lo que llevábamos puesto, ayudados por la mirada del grupo, de una forma en la que sin eso esto no aparecía. Esta experiencia me empujó a abrir el foco más allá de la pregunta específica de cómo se construye la confianza o de qué viene la no monogamia. Visibilizó el lugar de la epistemología, cómo accedemos al conocimiento, la intensidad con la que eso impacta nuestra vida
y cómo creemos que debería ser nuestra vida. Eso arma nuestra forma de percibir y condiciona todo lo que hacemos en el mundo. Yo rescato la valentía que tuvimos para dejarnos transformar por eso. Como dijeron también en las evaluaciones, no escatimamos esfuerzo para comprender lo diferente. Comprender en su sentido más amplio, que no incluye solamente entender, sino abarcarlo, darle un lugar, legitimarlo. Eso emergió como una ética que se repitió a lo largo de toda la experiencia, que nos dio trabajo y, y también orgullo. Empezar a tirar de esa punta que traía la pregunta original nos develó un entramado sobre naturalizaciones, desarticuló una tarima sobre la que estábamos apoyadas y estaban apoyadas las certezas más antiguas. Nos llevó a evocar experiencias de aprendizaje, nuestros escalones de incorporación de aprendizaje, preguntarnos cómo armamos la matriz para poder desarmarla, para poder desandarla. Nos cuestionamos el lugar que ocupa la academia y cómo asumir la responsabilidad que tenemos los académicos en todo esto. Tanta complejidad se convirtió en un problemón a la hora de transmitir el proceso. De ahí que esta investigación, que se terminó en diciembre del 2021, tuvo 2 años de trabajo para traducirse a un lenguaje aceptable por la academia. Por suerte, también de esta investigación salió un libro, Monogamia y otras domesticaciones, prácticas reflexivas para una deconstrucción transformadora. Y en el intercambio que produjo, se produjeron, los intercambios que se produjo a partir de ese libro, fuimos encontrando maneras de sintetizar el recorrido. Bueno, después de esta descripción del contexto de producción, voy a lo que quieren saber. ¿Cómo se construye la confianza en los vínculos no monógamos? O, más aún, ¿qué tenemos que tener en cuenta para construir espacios de confianza? Pero eso se lo dejo a mi clon presencial, porque el video termina acá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo más importante compartirles es que acá hay como dos instancias. Una es lo que sacamos del chat grupal sobre acuerdos, fue el lugar de donde sacamos las distinciones. Pero todo esto que se convirtió en un dispositivo, lo que sacamos del chat, más la práctica reflexiva, más las producciones de la comunidad que traducían eso que leíamos del chat, más la biografía que anclaba eso en el mundo sistémico, más los talleres vivenciales que se alimentaban con lo que sacábamos del chat y las reflexiones, y nos daban nuevas vueltas reflexivas. Las conclusiones fueron sacadas de todo este dispositivo. Las distinciones que voy a compartir se sacaron del grupo, pero las conclusiones se sacaron de todo el dispositivo en general. Una de las distinciones que hicimos hacía referencia al tiempo, las creencias sobre el tiempo, cómo se sobreestima lo que dura, lo que es para toda la vida, lo eterno, y por defecto devalúa o baja la importancia de lo que dura poco. ¿Sí? Otra cosa que tenía que ver con las repeticiones. Las repeticiones hacen una diferencia en la construcción de la confianza. No es lo mismo algo que se repite constantemente o algo que se repite tras una situación en particular o algo que se repite cada 5 años, ¿sí? Por decirlo con otro tiempo, con otro tiempo entre cada repetición.
Y la otra cosa que tenía que ver con el tiempo es la lógica entre el decir y el hacer. Encontrar una lógica común entre el decir y el hacer. De esas cosas nosotros sacamos un concepto de tiempo que no era tan compartido, por decirlo de alguna manera. Algunas cosas que encontramos las llamamos tiempo, o sea, el tiempo que hace que estamos juntos, el tiempo que hace que nuestros hijos lo saben, el tiempo que hace que ella entró a este círculo, a esta familia poliamorosa, como un tiempo mensurable. Por otro lado, algo que llamamos momentos, algo más difícil de compartir, de explicar, que tenía más que ver con ir conociendo los datos no verbales, los gestos, como el momento en que ella está así, el momento en el que él se pone de esta manera, cuando a él le surge ese estado de territorialidad, o sea, algo más atravesado por la singularidad de la relación. Y esto nos dio otro concepto que lo llamamos como experiencia, que no está garantido por el paso del tiempo, pero requiere del paso del tiempo para poder incorporarse como experiencia. De esto salió otra distinción que fue muy importante, que llamamos autoconocimiento. Con un concepto que fuimos desarmando nuevamente, corriéndonos de lo que ya creíamos saber que era el autoconocimiento, no como algo que se conoce, algo fijo, sino algo vivo, dinámico, cíclico, recursivo, como algo contextualizado, relacional. Cada vínculo y cada relación nos ofrece la posibilidad de conocer algo diferente nuestro, nos permite sacar algo diferente nuestro, intencional y consciente. Por la forma en la que nosotros fuimos eh, viendo la imprescindibilidad del grupo, del otro para eso, eh, yo usé este cuadrante que es una, digamos, perdón, me apropié de esta ventana de Johari, un cuadrante que tiene una división entre lo que conozco y no conozco de mí, en una versión del autoconocimiento que nosotros ya dejamos afuera, pero que me sirve para contar esto, que es sobre la creación de contexto, y por el otro lado divide lo que muestro y lo que no muestro. Hay una parte que conozco de mí y que muestro. De alguna manera es una identidad conocida y que la gente conoce y que acordamos que la tengo. Después hay algo que conozco de mí, supuestamente, y no la muestro, lo que escondo. Después hay algo que muestro, que se me escapa, que aparece en todo mi lenguaje no verbal y que yo no conozco de mí. Y algo que no conozco y no muestro, sí, algo que todavía no apareció, no desplegué. Nosotros trabajamos fuertemente con esta parte, la creación de contexto amorosos y contenedores, donde era permitido el error, el ensayo, el juego, nos permitió conocer por la versión de los otros una parte nuestra, eso que nosotros vamos siendo pero sin registro, ¿sí? Apropiarnos un poco de esa versión colectiva de nosotros mismos. Eso y esa creación de confianza y esa fortaleza que se iba creando permitió, para sorpresa nuestra, que muchas partes de las que se creía conocer y no se mostraba porque por miedo a la no aceptación y demás, empezaron a ser compartidas. Y también creemos, esto no tengo cómo demostrarlo, digamos, no tengo indicios de esto más que las sospechas y las percepciones de los mismos participantes, es que estos dos campos permitieron que aparecieran cosas nuestras
eh, a partir de ese contexto, a por los otros, en ese inter de los otros, desplegando cosas que no sabíamos que estaban ahí y que podíamos elegir empezar a incorporar como parte de lo que nosotros somos, digamos. Esto no fue cambiando nuevamente esto del auto al colectivo conocimiento. Otra de las cosas que atravesó toda la investigación fue el sentido de matices, que fue la llave que nos permitió salir de momentos en donde la encrucijada se armaba cerrando las puertas, ¿no? O como blancos y negros que no elegíamos, o cerrando esa puerta. Este matiz que traigo acá es nuevamente de los acuerdos, que son no decir y no preguntar, y, y cómo entre no decir nada, no preguntar nada o hacer como que no pasaba nada, a compartir todo, absolutamente, porque eso enriquece entre el miedo y la posibilidad todas estas variantes que permiten ir de a un paso a la vez, podríamos decir. Nos dimos cuenta que cuanto más distinciones hacíamos, más matices teníamos, más se amplía la libertad. El discernimiento de esos pequeños matices, que implicaba también un desarrollo de la sensibilidad, o sea, si yo tengo solo blancos y negros, tengo dos opciones, pero si me voy a hacer una experiencia en la Antártida y me abro a hacer distinciones, no digo las 30 que tiene esa cultura de blancos o 36 tipos de blancos, sino 3, 4, 5 más que yo aprenda a distinguir, tengo 4 o 5 más opciones. Y cuanto más opciones tengo, más se expande mi libertad. Por eso llegamos a esta relación entre el discernimiento, la sensibilidad para el discernimiento y la expansión de la libertad. La otra variable que encontramos es esto, que nosotros habíamos llamado estructura, pero ellos nos trajeron como textura, y que finalmente la dividimos como dos partes del marco, ¿sí? Del contexto. Una, la estructura sería el formato, poliamor, pareja abierta, filar, etc. Y la textura tendría más que ver con la cualidad de esas relaciones, como la singularidad que tienen dentro de esa estructura. Entonces las distinciones fueron tiempo, momentos, experiencia, autoconocimiento, matices, estructura y textura. Así me sirvió a mí en un momento ver cómo se alimenta el autoconocimiento, ¿sí? Por el tiempo y por el contexto, atravesado por matices. Las conclusiones. Esto a partir de todo lo que nutrió la investigación. Uno, la confianza es inevitable. No tendríamos la sociedad como la conocemos hoy, no sería posible sin la confianza. La confianza se configura en un contexto. Esta tercera conclusión fue una importante, impactante, y con la cual solo pudimos salir después de encontrar la llave de los matices, que es lo que más aporta a la confiabilidad es confiar. En un contexto donde las personas confían, es más fácil que yo confíe. Y no estoy diciendo que las personas sean más confiables, digo que confíen. 4, la confianza tiene matices. No es todo, no es en todos los, no es todo nada, no es en todos los sentidos. Puedo confiar en esta persona, pero no confiar en su puntualidad. Puedo confiar en el proyecto que hacemos juntos, pero no confío en su rapidez para darse cuenta de lo que le pasa, etcétera. 5, la falta de confianza no es igual a la desconfianza. No es igual, a veces aparece así en las conversaciones, pero no es igual, se arman de otra manera, de la misma manera que no estar alegre no quiere decir estar triste, por ejemplo. 6, la confianza no es una garantía. La confianza requiere de valentía justamente
porque aparece donde no hay garantías. Si hay garantía, no se necesita confianza. 7. La confianza se construye en un entrelazado de decires y haceres. Encontrar esa lógica entre decires y haceres que fue lo más parecido que encontramos a la responsabilidad relacional. Lo más parecido en pequeños actos cotidianos, cómo se construye esa responsabilidad relacional y cómo arrimar el bochín en la lógica compartida de la relación entre el decir y el hacer. 8. Una variable significativa muy importante es el autoconocimiento al que nosotros llegamos por las prácticas reflexivas colectivas. Como podría decir, es muy difícil llegar a un autoconocimiento sin otro. 9. Se requiere cambiar el concepto de producto terminado por la concepción de confianza como algo vivo, dinámico, interrelacional, contextualizado, que incluye círculos concéntricos variables, climáticos, por decirlo de alguna manera, también vivos, como lo cultural, lo político, la política filosófica y la política pública, función y funcionamiento de las instituciones, los modelos económicos, etcétera, etcétera. 10. Necesitamos cambiar las metáforas de confianza como cimiento, como algo rígido, a confianza como una red de caída, como esa red que tienen los trapecistas para poder hacer todo su juego tranquilo. O sea, pueden jugar arriba como juegan porque saben que hay una red de caída. 11. Tener una conciencia del equilibrio entre la confianza y la incertidumbre. La confianza aparece a mayor conciencia de incertidumbre, más confianza necesito. La confianza es una manera de reducir el impacto de la incertidumbre. Si yo no dejo espacio para esa incertidumbre, no dejo espacio a lo que está por venir, a lo que puede sorprenderme, creo una vida predecible o con pretensión de ser predecible. Y si no tengo confianza, esa incertidumbre se hace insoportable. Entonces, es un equilibrio saludable para cada uno y en distintos momentos entre la confianza y la incertidumbre. 12. Crear con otros la confianza o contextos confiables con estas características implica un modo de escucha, un modo de rendirse al no saber. Parte de lo que propuso las conversaciones no monógamas, a diferencia de otras conversaciones, es que la mayoría de las personas que estaban ahí ya han aprendido que el manual que nos ofreció el sistema puede no ser así. Ya cumplieron todos los requisitos, se casaron, tuvieron el hijito, el perrito, la casita, todo lo que se les decía que tenía que hacer y aún así no fueron felices. O fueron de arranque no incluidos en ese sistema, pero por alguna razón, a elección o sin ella, saben que ese manual puede no ser así, que hay opciones más allá de ese sistema que nos propone y que nos traza la vida de esa manera. Tienen una práctica de camino por lo que no está arreglado, por lo que no está tan claro, por los caminos que todavía no han hecho tantas personas. Implica un modo de escuchar, de rendirse a ese no saber. Y por último, el humor, el arte y el juego fueron las variables que permitieron, facilitaron y propiciaron la posibilidad de transitar sobre todo los temores que implicaba ir más allá de lo conocido y más allá de lo garantizado. Bueno, ahora vamos
dejar un espacio para que los evaluadores puedan hacer preguntas. Por fuera también de los protocolos, y dado que todos los evaluadores y la directora están en forma virtual, hemos dejado un espacio para hacer preguntas, para que los presentes puedan hacer preguntas, tanto los que están en el Zoom como en la sala. La compañera pregunta, porque no hay ningún despliegue de todo lo que fue encontrar la cultura no monógama, con la cual pudimos comprender algunas conversaciones eh, de una manera en particular. En la tesis, tanto en la tesis como en el libro, está desplegado todo eso que encontramos y puede tener mucho más sentido eh, para responder. Pero esta fue la respuesta que encontré en este momento. La confianza en vínculos no monógamos. Lo que permitió las conversaciones en la no monogamia fue investigar la confianza en un campo donde la exclusividad era algo tan fuerte culturalmente en la monogamia, desde por lo menos donde yo trabajaba, que tapaba el resto, o sea, que hacía una sombra muy grande sobre el resto de las cosas. Entonces fue un campo donde comprender un tipo de conversaciones, donde comprender una construcción, donde no había parámetros. Hay algo en la naturalización de la monogamia que tiene, por ejemplo, una cosa que se llama escalera relacional. Y los formatos de esa escalera relacional. ¿Qué se espera de un touch and go? ¿Qué se espera de un novio, de una persona que está comprometida, de un esposo? Hay algo, tiene un pequeño margen de singularidad, por supuesto, pero que está preestablecido. Las personas de la relación y los que están afuera saben qué quiere decir eso, se espera eso. No es lo mismo en los vínculos no monógamos. En los vínculos no monógamos, donde yo trabajé, que por razones que podríamos analizar más profundamente, fueron quedando en el proceso de la investigación personas reflexivas sobre ese vínculo que estaban teniendo o queriendo tener, y que había en la mayoría de ellos un compromiso con la deconstrucción, donde no monogamia no quiere decir solamente sumar personas, porque vimos que se puede sumar personas, pero tener todas las otras cualidades de la monogamia intactas. Una trieja cerrada, prestigiada, no era un lugar donde nosotros podíamos sacar investigar lo que queríamos. Entonces, así fue, nos sorprendió a nosotros también, digamos, así fue que la confianza y todo lo que salió como confianza vale casi para las redes interpersonales en general, porque lo que nosotros encontramos por fuera de la monogamia o como consecuencia de la monogamia que prestigia un solo vínculo y cierra ese prestigio, es como, tengo que cuidar esto. Y los otros vínculos que son tanto más vitales para las personas quedan por debajo de eso. Se quebra, se requiebra, se fragilizan las redes. Y que en los modelos más poliamorosos, por decirlo así, que podríamos decirlo más tribales también, se jerarquiza los vínculos interpersonales más allá de que sea el núcleo semilla de la familia y la sociedad argentina. Entonces, eso más que nada
no las conclusiones son la confianza en los vínculos no monógamos, sino que llegamos a esas conclusiones porque el caldo de cultivo que se arma en un vínculo que desde el arranque tienen que explicitarse qué se espera o qué no, qué diferencia hay entre lo que creo, esto es lo que yo quiero, no sé lo que me va a pasar cuando vos salgas con alguien. Yo quiero tener un vínculo poliamoroso, quiero tener una relación abierta, pero no sé lo que me va a pasar. Y armamos un contexto donde pasar por la experiencia, los acuerdos que se hacen para poder tener confianza, son acuerdos, se necesita confianza para hacerlos. Y el margen es, yo diría que la distinción más importante que encontré fue que son personas que ya saben por propia decisión o por experiencia de vida, porque fueron expulsadas, es marco que le dijeron, así son las cosas, no son tan así. Que hay un mundo por detrás de los condicionamientos. Algunos viven en él, o sea, yo trabajé con generaciones que son gente que viene de familias poliamorosas y otros que la primera vez en su vida, mucho en plena deconstrucción. De hecho, hubo chicos que decían, yo lo intenté, pero no, muy difícil. Esto de estar todo el tiempo pensando y contactándote con la emoción y tener que hacer algo con la emoción, muy difícil, no pude yo. Hubo dos situaciones, dos chicos que plantearon, no, muy abierto, para mí no, pero no tanto abierto a la posibilidad de otros, sino abierto en el sentido de deconstruir las variables que arman el sistema monógamo. ¿Te respondí? Más con la fianza. Yo voy a poner este dinero apostando a que vos no te vas a escapar. Si yo supiera que vos no te vas a escapar, si no tenés posibilidad de escaparte, no tengo que pagar fianza. Cuanto más posibilidades de escaparte tenés vos, más fianza tengo que poner. Lisandro, gracias por estar ahí. Señalo ahí con mi dedo, mi señora directora. Buenos días, querida directora. Buen día, felicitaciones. Algo para la vivencia del Zoom, Valeria, si, ¿cómo se vivió ahí? ¿Se escuchó el Se escuchó muy video? bien. ¿Me escuchan ahí, Karina? Porque no logro darme cuenta si me Sí, sí. escuchan todos y vos me escuchás, Karina. ¿Sí? Ok. Y después lo voy a decir, pero eh, si hay algo que agradezco de tu tesis es el desafío a la academia. Porque la verdad que la danza esa entre los límites de la academia y el desafío que propone tu tesis completa, la verdad es que ha sido muy difícil para mí, ha sido maravilloso y la verdad ha sido una experiencia de gran aprendizaje. Y así que, nada, gracias, ha sido hermosa la presentación. Y resalto de todo lo que tengo que resaltar es el desafío constante a todas las reglas. Así que la verdad que me parece que es Gracias, eh, quizás es mi mayor elogio para la presentación y para la tesis completa, por supuesto. gracias. A la sala principal porque no le salía la opción. Yo entiendo que el anfitrión la pueden traer, pero no sabíamos cómo indicárselo. Ahí está, ahí llegó Analia. Gracias.
Bueno, aprovecho ya que tomé la palabra y le hago una mini devolución a Karina. Primero felicitarla por todo el trabajo realizado, em, por el escrito, por la presentación, por el compromiso. Ella también nos presentó como una retroalimentación de nuestros predictámenes, así que me parece súper valioso. Porque como que da cuenta de esta recursividad que estuvo hablando, o sea, desde la teoría y la práctica, lo fue realizando en todo el proceso de toda la tesis de maestría. Así que bueno, felicitarla. Quizás como aspecto a mejorar, decíamos esta cuestión que el escrito fue un poco extenso, pero que realmente la expresión oral fue muy superadora, fue muy clara. Por eso creo que explicábamos un poco esto, que no teníamos preguntas para hacerte, porque fue muy clara, muy creativa. eh, y bueno, no, y también en lo personal quería valorar esta idea de el concepto de autoconocimiento que vos traías, bueno, para seguir trabajando, seguir investigando y demás. Bueno, no hablo mucho más para también darle la palabra a las otras evaluadoras, pero bueno, te felicito y me quedo acá. Bueno, en primer lugar, digamos, fue, bueno, agradecer haber podido participar, realmente, no solamente, digamos, haber sido invitada a ser evaluadora, sino el grupo de las evaluadoras ha sido un grupo muy, digamos, un momento muy, que hemos congeniado muy bien en lo que hemos decidido y lo que hemos trabajado, previamente en la lectura y después ahora en el dictamen. Eh, lo que puedo decir en relación, primero, felicitaciones Karina, coincido exactamente con lo que dijo Cecilia, felicitaciones, y digamos, digamos, rescatar la coherencia de lo que vos trabajás con el escrito y con la presentación, ¿no es cierto? Sos vos, o sea, en todos los aspectos, vos mostrás un aspecto tuyo, digamos, sería de la futura magíster, pero digamos, es como un aspecto coherente de cómo por ahí te vemos los otros, en esto de decir, cuando vos decís qué es lo que muestro, qué es lo que no muestro. Eh, Coincido con esto de que la lectura fue un poco extensa, pero la presentación fue clara, creativa. La verdad que es muy agradable de ver y de escuchar y de síntesis. Y yo creo que esa que era uno de tus temores, de decir, bueno, esto queda redondito, sí, la verdad que quedó redondito, pero como digamos, como vos vas a ver en el dictamen, con muchos disparadores como para seguir participando e investigando. ¿Viste? Cuando dicen siga participando y felicitaciones. Bueno, mi turno ahora. No quiero repetir lo que decían Cecilia y Analía. Estoy totalmente adhiero a todo lo que ellas remarcaron, pero sí, obviamente voy a repetir las felicitaciones. Felicitaciones, Karina. Llegó el día, llegó el momento, culminó este capítulo, se abren otros. Y quizás sí decir que creo que sobre todo hoy escuchándote, o sea, la diferencia de cómo se va, cómo se vive, cómo se experiencia el entrar en tu mundo de investigación y de este viaje al que nos invitaste, ha sido muy distinto en lo escrito que hoy, ¿no? Entonces es como esa tensión, sobre todo en el viaje escrito, de acompañar realmente lo que fue ese proceso con todas las limitaciones que tiene el no tener ahí tu cuerpo, tu voz, tu presencia. Entonces, desde ese punto de vista, para mí hoy ha sido como el broche de oro, realmente un disfrute poder entrar a esa conversación que se inició hace unos años, en donde conversaste con tantas personas de tantas maneras distintas, usando diferentes dispositivos muy creativos, muy innovadores, y que yo quiero resaltar también tu coraje, Karina, tu valentía.
para, a pesar de esas dificultades y que por ahí quizás el mar estaba un poco revuelto, por dónde sigo, qué hago, continuaste, perseveraste. Entonces, mucho de lo que hoy mostraste en la presentación creo que también da cuenta de tu proceso como investigadora. La confianza, el tiempo, el encuadre, es decir, como que me iba haciendo mucho eco también del proceso de la investigación. Creo que esto es inspirador para otros y otras investigadoras, investigadores que se animen también a salir un poco de los marcos más tradicionales que nos invita la academia, lo cual muchas veces nos coloca en situaciones extremadamente desafiantes, como creo que ha sido lo tuyo, pero que hoy nos muestra también esa solvencia con la que pudiste moverte en este viaje. Entonces, bueno, me quedo por acá. Me toca leer el acta, si te parece, Karina. Ok. Bueno, acta de defensa oral y pública de tesis. En el día de la fecha, siendo las 9 horas, se constituye el jurado evaluador integrado por la doctora en psicología Cecilia Travnik de la UBA, la doctora en psicología Leticia Rodríguez de la BUB, la magíster en educación universitaria Analía Ravena, UNR, a fin de evaluar la tesis de la alumna Karina Lorre, titulada Confianza en los vínculos no monógamos, dirigida por la doctora Valeria Whitner, psicóloga, correspondiente a la maestría en pensamiento sistémico, radicada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario. Del análisis de la defensa oral de dicha tesis se desprenden las siguientes consideraciones. De la presentación oral, valoramos la capacidad de síntesis, la claridad con la que fueron expuestos los desafíos de la investigación, así como las conclusiones y resultados, respondiendo de manera satisfactoria a los señalamientos realizados en la evaluación. Si bien la presentación ha podido resumir el valor que este trabajo original e innovador, tanto en el tema como en la metodología, aportan, consideramos que la extensión del trabajo escrito fue excesiva y en algunos aspectos redundantes, lo cual dificultó su lectura. Por otro lado, consideramos que este trabajo de investigación, la metodología utilizada, los cuestionamientos a los que invita, la amplia bibliografía consultada, lo constituyen en un aporte significativo y posible disparador para futuras investigaciones. Por ello, se acuerda por unanimidad otorgarle una calificación de 9, distinguida, habiendo concluido este acto y siendo las 10:39, se cierra la presente en la ciudad de Rosario el día 2 de marzo del año 2024. Está silenciada, Karina. Nos encantaría escuchar los aplausos de él. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya firmaron el acta? Felicitaciones, Cari, querida. Bueno, ha sido un momento realmente un ritual importante para la maestría y para todos nosotros. Y agradecemos muchísimo a las evaluadoras, todo el esfuerzo que han hecho y todo el entusiasmo que han puesto en contribuir con sus observaciones y comentarios. Y bueno, la magíster Karina Lorre.